Buenas noches. Bueno, me gustaría empezar orando. Amén, sí, Señor, te doy las gracias, Señor, por la oportunidad, Señor, que me está, Señor, de estar aquí, Padre, Señor, en la iglesia, Señor, compartiendo tu palabra, Señor. Te pido, Señor, que la palabra no caiga en saco roto, Señor, que la podemos poner en práctica, Padre, Señor, que toque los corazones de que están aquí, Padre, Señor. También nos acordamos, Señor, de los que no han podido venir, Señor, que le guarde, Señor, que le bendiga, Padre, Señor. Todo te lo pido, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Hoy quería compartir sobre los deseos. Quería empezar compartiendo en Gálatas del 5, del 16 al 17. Y dice: digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí, para que no hagáis lo que quisierais. Hay un dicho que dice: al hombre la vida se le van los deseos. Y qué gran verdad. Siempre que desde que somos pequeñitos hasta que somos más adultos, siempre estamos deseando cosas, ¿no? Y siempre deseamos lo que no tenemos. Y siempre que somos pequeños deseamos en jugar, en tener una pelota, en tener chuches. Cuando somos más mayores, en tener dinero, en tener un coche. Cuando ya somos más mayores, en cuidar a la familia. Siempre estamos deseando cosas, ¿no? Y eso le agrada al Señor. Pero también dice que hay deseos que no le agradan al Señor, porque somos tres, somos cuerpo, alma y espíritu. Y hay deseos que son de la carne que no agradan al Señor. Y los deseos que no agradan al Señor muchas veces son la avaricia. Tenemos avaricia de desear cosas, de codiciar cosas. También deseamos tener lo que no podemos, las cosas que no le agradan al Señor, porque así es nuestro corazón. Nuestro corazón siempre desea lo que no tiene y desea las cosas que no le agradan al Señor, porque somos de carne, ¿no? Y la carne tira. Dice que nuestro padre, que fue Adán y Eva, ¿no? Reconciliaron con el pecado, ¿no? Y por eso, a causa del pecado, somos pecadores. Y lo que quería dejar es que dejar claro, si no es que me pongo nervioso y me explico mal, pero quería decir que somos tres, no somos cuerpo, alma y espíritu. Y los deseos de la carne no agradan al Señor. Y la carne desea siempre, ¿no?, el tirar hacia lo malo, tirar hacia lo que no agrada al Señor. Y muchas veces, ¿no?, el Señor no nos corrige, ¿no? Porque muchas veces nos apartamos del Señor, entramos en tibieza porque queremos aparentar cosas que no somos y al aparentar las cosas que no somos caemos en tibieza, caemos en la carne, ¿no? Y no agrada al Señor. Tenía que apuntado: la carne, el cuerpo desea verse bien, desea vestirse siempre de la mejor ropa, desea comer siempre lo mejor, desea ser conocido por todo el mundo, desea ser superior a los demás. La carne desea tener prestigio, la carne desea aplausos, felicitaciones, reconocimientos. La carne desea ser servida y no servir a los demás. Muchas veces queremos, ¿no?, que la carne tira, ¿no?, a que nos sirvan los demás y no servir a nosotros. Este ministerio muchas veces no es reconocido porque servimos a los demás, servimos a los más necesitados. Pero cuando no estamos en la carne, no queremos servir, no queremos ayudar al que lo necesita. Y es el ego, ¿no? Y eso lo que trae a nuestra vida es orgullo, soberbia, trae maldición a nuestra vida, ¿no? Todo lo contrario a los deseos del Espíritu, que por lo contrario el Espíritu, como son eternas y provienen de Dios, tienen otras preocupaciones que en su mayoría son desconocidas, pues el alma y el espíritu están encerradas dentro del cuerpo y supeditados a lo que disponen, a no ser que ese hombre sea una nueva criatura y que en el centro de su corazón gobierne Jesucristo, en cuyo caso su vida ya no gira en torno a la satisfacción de los deseos de la carne, sino a los del Espíritu Santo que están en su corazón. El Espíritu, por ser la presencia de Dios en nuestras vidas, tiene otros intereses como alabar y glorificar a Dios en el santuario edificado dentro de un cuerpo físico. El Espíritu desea servir a Dios y al prójimo, desea amar de verdad, desea hacer justicia. El Espíritu anhela la humildad y la mansedumbre. Amén, qué gran verdad. El Espíritu desea ser humilde, ¿no? A Dios no le gustan los altivos. Al Espíritu, cuando estamos ya, nos hemos convertido al Señor y tenemos al Señor en nuestras vidas, no anhelamos, ¿no?, las cosas del mundo, no anhelamos la ropa cara, no anhelamos la buena comida, no anhelamos gastar,
no anhelamos tener lujos, y lo que más anhelamos es servir al Señor, pero también servir a los demás, porque es uno de los 10 mandamientos, amar, ¿no?, al prójimo como a ti mismo, y es importante siempre ayudar y ser de utilidad, ¿no?, para las personas que más lo necesitan. Pero lo que me quiero, en los deseos del Espíritu, qué importante, ¿no?, que cuando ya estamos con el Señor, estamos en los deseos del Espíritu, ¿no?, tenemos ya no el deseo de ser humildes, no somos altivos, somos personas, ¿no?, que intentan agradar al Señor. Amén. Tenía aquí también apuntado, viendo estos dos tipos de deseos podemos evidenciar que como humanos tenemos una guerra en nuestro interior, pues la carne desea cosas muy diferentes a las del Espíritu, pero debemos reconocer que las actividades de la carne conducen a la muerte espiritual y en cambio las actividades del Espíritu conducen a la vida eterna. Tenía aquí una pregunta, entonces, ¿qué deseas tú para tu vida? ¿Condenación o vida eterna? Porque si queremos desear los deseos de la carne, vamos a terminar, ¿no?, como tenía que apuntar más adelante, el Señor nos va a vomitar, nos va a echar de su presencia, ¿no?, y vamos a ir al infierno. Pero si quieres seguir los deseos del Espíritu, alcanzarás, ¿no?, la meta, ¿no?, que es la salvación. ¿Quieres ser gobernado por la carne o por el Espíritu? Si apoyas a la carne, terminarás en el infierno, pero si apoyas al Espíritu, heredarás la vida eterna. Entonces, ¿de qué lado estamos? ¿Del espíritu de la carne o del deseo de la carne o del deseo del Espíritu? Porque muchas veces queremos aparentar que estamos en los deseos del Espíritu, los deseos de la iglesia, deseos de agradar al pastor, de deseos de agradar a Dios, pero muchas veces es lo contrario, ¿no? Queremos fingir, queremos aparentar cosas que no somos. Muchas veces yo, a la hora de remar, a lo largo de lo que llevo, siempre he conocido a mucha gente, ¿no?, que intenta aparentar cosas que no son, aparentar cosas que luego al final siempre todo sale a la luz, pero siempre el hombre intenta aparentar cosas que no son. A mí muchas veces también, hemos intentado aparentar porque soy pecador, me arrepiento, ¿no?, pero es algo que no me gusta. Yo no porque quiero irme pero no, a mí se me da muy mal mentir, se me da muy mal fingir. Yo siempre que estoy triste, estoy contento, se me nota mucho. Pero hay mucha gente que no, hay mucha gente que por agradar al pastor o agradar a la gente hace lo que sea. Y eso a Dios no le agrada. Y quería leer en Santiago 4:4 que dice: «Oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquier pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios». Amén. Si no estamos con Dios, estamos contra Él. Y muchas veces estamos contra Él porque aunque en nuestro ser no lo pensamos, no pensamos que estamos haciendo las cosas mal, pero muchas veces hacemos las cosas mal, como el hijo pródigo, el hijo menor, el hijo mayor que se queda con el padre, el hijo menor se va, le pide la herencia al padre y se va, pero se arrepiente y vuelve. Pero la palabra dice que el hijo mayor se queda con el padre, pero que está en crítica, está mal. Muchas veces nos pasa esto a nosotros, ¿no?, que aunque estamos en la hora de remar, estamos viniendo a la iglesia, estamos en crítica y muchas veces no vemos que avanzamos, que crecemos, aunque nosotros pensamos que estamos haciendo las cosas bien porque estamos en la hora de remar, ayudando a la gente, ayudando al más necesitado, venimos a la iglesia, escuchamos la palabra, pero muchas veces no avanzamos, no crecemos porque estamos en pecado, estamos en crítica contra el hermano, crítica contra el pastor, crítica contra la gente, ¿no? Y no estamos con los deseos de servir al Señor, deseo de crecer espiritualmente, que es de lo más importante. Estamos con los deseos de la carne, ¿no? Nos vamos de la iglesia y deseamos cosas que no agradan al Señor, y por eso muchas veces no crecemos, ¿no? Y estamos en enemistad con el Señor, porque si no hacemos los deseos que Él quiere, estamos contra Él. También quería leer en Gálatas 5:16 que dice: «Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne». No satisfagamos los deseos de la carne porque es maldición para nuestras vidas. Maldición para nuestras vidas tarde o temprano. Si hacemos los deseos de la carne, acabaremos como he dicho antes, en el infierno, ¿no? Tarde o temprano esta vida va a acabar, somos pasajeros, el cuerpo es pasajero, luego se va a hacer polvo, pero lo que se queda es el espíritu, el alma, que es los deseos que hay que agradar al Señor, que es difícil la batalla, la lucha, pero es lo importante. Quería también leer en Apocalipsis 3, del 14 al 20, y dice: «Y escribiré al ángel de la iglesia en Laodicea, he aquí el amén,
el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios, dice esto: yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueras frío o caliente, pero cuando eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Porque tú dices: yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre y ciego, desnudo. Por tanto, yo te aconsejo que en mí compres oro refinado en fuego para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez, y unjas tus ojos sin colirio, para que veas. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo, y si alguno oye mi voz, abre la puerta, entra él, y cenaré con él, y él conmigo. Tenía aquí apuntado el Laodicea, ¿no? La iglesia de Laodicea era una de las más grandes y una de las más... La ciudad de Laodicea era una de las más grandes y una de las más ricas de la época de Jesús. Y dice que hubo un gran terremoto y se derrumbó la ciudad. Pero dice que como eran tan ricos, ellos pudieron construirla por sus propias fuerzas. Y dice que era rica porque tenía muchas vestiduras, las vendían y tenían dinero, también tenían buena medicina. Y dice que intentaron construir un acueducto porque no tenían agua, y a los alrededores de la ciudad, fuera de la ciudad, había como agua caliente. Y hicieron un acueducto, y cuando llegaban porque querían agua caliente, cuando llegaba a la ciudad, el agua llegaba tibia porque el agua pasaba y se enfriaba. Y muchas veces nos pasa esto a nosotros en la iglesia. Estamos fuertes, estamos ardiéndonos en el Señor, estamos calientes, pero con el paso del tiempo, con el paso del pecado, va pasando el agua, vamos avanzando y nos vamos quedando tibios, ¿no? Y eso es lo peor que podemos hacer, porque dice la palabra: por cuanto eres tibio y ni frío, te vomitaré de mi boca. Pero lo dice en futuro, te vomitaré de mi boca. O sea, no porque seamos tibios no nos va a vomitar, pero tenemos que tener cuidado porque como he dicho antes, el tiempo pasa y el Señor nos da oportunidades de arrepentirnos, pero como no nos arrepintamos, al final vamos a llegar al final y vamos a perecer, ¿no? Y vamos a apartarnos del Señor y no vamos a ser hijos de Dios, sino vamos a ser hijos de Satanás. También que dice: por su mala condición, el Señor te advierte, te vomitaré de mi boca. Es una acción que sucederá en el futuro. Quiere decir que aún no te ha vomitado, todavía somos hijos de Dios, pero en cuanto al último peldaño del exceso espiritual, para que Dios lo vomite, los cortaré, los desecharé, los expulsaré de su cuerpo y se volverán hijos del diablo. Dice en el versículo 17: porque tú dices: yo soy rico y me he enriquecido, y de ninguna cosa tengo necesidad. Y no sabes que tú eres un desaventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Lo dice la palabra, que nosotros sin Él no somos nada. Dice que somos miserables. A ver, ¿dónde estaba? Desaventurado, miserable, pobre y ciego y desnudo. Sin el Señor no somos nada, no podemos aparentar nada de lo que no somos. Sabemos que si no nos ponemos a cuentas con el Señor, porque todos somos pecadores, todos pecamos, pero tenemos que ponernos a cuentas con el Señor. El Señor está como el padre del hijo pródigo, ¿no? Esperándonos al hijo menor, nos está esperando a que nos acerquemos a Él, ¿no? Y nos arrepintamos de corazón, porque eso es lo que al Señor le agrada. El Señor sabe que fallamos todos los días, pero a Él le agrada que nos arrepintamos y que sepamos que Él es nuestro Padre y que reconozcamos que Él es nuestro Salvador y que en Él podemos confiar. Amén. Como confió el hijo menor, ¿no? Que se gastó toda la herencia, pero al final se arrepintió y volvió con el Padre. Y dice en el 18: por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez, y unge tus ojos con colirio para que veas. Porque Dios le dice: yo te aconsejo. Dios nos aconseja, ¿no? Dios no nos obliga. Nos aconseja que lo hagamos por nuestro bien, ¿no? Que nos arrepintamos y que nos pongamos vestiduras blancas, ¿no? Porque la vestidura blanca representa, ¿no? la humildad, estar limpio del pecado. Y Dios nos aconseja que nos apartemos de estas cosas que a Él no le agrada, porque al final traerán perdición y maldición para nuestras vidas. Quería leer en 1 Corintios, del 2 al 10.
del 2 al 10, dice: pero en Dios nos ha revelado a nosotros que por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña a lo profundo de Dios. ¿Por qué quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el Espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Amén. A pesar de las cosas que hay en la iglesia, a pesar de que no agradamos al Señor, a pesar de que somos pecadores, Él nos advierte y nos dice, ¿no?, que a través de Él hay salvación en nuestras vidas. Y nos ha revelado a nosotros que el Espíritu, ¿no?, que Él escuadriña lo profundo de nosotros. Él nos limpia y nos purifica. Antes estaba hablando de los deseos de la carne y muchas veces no queremos, porque como lo queremos dejar, pero no podemos, ¿no?, porque tenemos el cuerpo, somos pecadores, ¿no?, y nos cuesta. A mí me cuesta mucho. Muchas veces tengo muchos deseos que no agradan al Señor, ¿no?, que estoy en un proceso, ¿no?, limpiándome, purificándome, ¿no?, de estas cosas que no agradan a Dios. Y es un proceso complicado porque muchas veces, ¿no?, el día a día tiene sus tribulaciones, tiene sus momentos difíciles. Y yo quiero os animar en esta mañana a que si estáis en deseos de la carne y no estáis en los deseos del Señor, que os pongáis a cuenta, ¿no?, que si no podéis por vuestras propias fuerzas, ¿no?, aquí tenéis a los pastores, a Miquel, a Ramón Ubillo, ¿no?, que os pueden ayudar. Yo muchas veces pido consejo a mi padre porque muchas veces la batalla es difícil, ¿no?, y los deseos tiran para donde no le agradan a Dios. Y yo quería dejaros esto, ¿no?, que seamos, ¿no?, íntegros en el Señor, que en Él es la única salida, y que agrademos al Espíritu, no a la carne. Amén. También quería leer en Gálatas 4:18. Bueno es mostrar el celo en lo bueno siempre, y no solamente cuando estoy presente con vosotros. Lo que decía antes, muchas veces queremos aparentar lo que no somos, y eso el Señor dice que es tibieza, ¿no?, aparentar lo que no eres, porque Dios lo sabe todo. Ante los ojos de Dios, Dios nos conoce y sabe cómo somos, cómo son nuestros corazones. Ante el pastor Miquel y el pastor Ramón Ubillo Ramón Pastrana, puedes, ¿no?, aparentar cosas que no eres. Y les puedes agradar, les puedes convencer, pero ya te digo yo que eso es perecedero, todo eso al final acaba. Y lo importante es agradar al Señor de corazón, porque es la única salida que hay y es la bendición que va a haber en tu vida. Dice, el versículo 20 de Apocalipsis dice: he aquí, yo estoy a la puerta y llamo, y si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. El Señor no desea abandonarnos, aunque seamos pecadores, aunque no estemos limpios. Él no nos quiere abandonar. Él quiere perdonarnos, como lo hizo como lo quiere hacer, ¿no?, se lo dice a la iglesia de la Laodicea, que si le abres la puerta, él va a entrar y va a cenar contigo, porque Dios es un Dios misericordioso, ¿no? Y él nos perdona a pesar de nuestros errores que cometemos. Él nos perdona, amén. Y Él quiere recuperar, ¿no?, la comunión con nosotros. Quiere tener comunión con nosotros y quiere estar con nosotros. Es un Dios cercano. Él quiere cenar con nosotros. Lo único que quiere es que le abramos la puerta, ¿no?, para que Él esté con nosotros. Quería leer también en 2 Corintios del 5 al 20. Segunda Corintios, versículo 20, perdón. Dice: así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Amén. Lo dice clara la palabra, que nos tenemos que reconciliar con el Señor, ¿no?, que tenemos que dejar todo lo que no nos agrada atrás, dejar los deseos de la carne, ¿no?, de no caer más en tibieza, ¿no? Si Dios dice que prefiere que seamos fríos antes que tibios, ¿no?, pues eso los va a vomitar. Y quiero dejar con esto, ¿no?, que
que tiramos para adelante, ¿no? Que avancemos en el Señor, que dejemos esos deseos que no le agradan a Dios, que en Él hay salida, en Él es la única salida que hay, y que confiamos en Él, que Él no nos va a dejar de lado, Él siempre nos va a perdonar, como hizo con el padre con el hijo pródigo, ¿no? Que lo abandonó, lo dejó, pero al final el Señor le perdonó. Amén. Quería leer por último en Lucas 1. Lucas 1:37. El 37. Porque no hay nada imposible para Dios. Nada imposible para Dios. Aunque nosotros lo creamos, nada es imposible para Dios. Si nosotros creemos que no podemos salir de la salida que estamos metidos, ¿no? En el pecado, yo muchas veces no me arrepentía, no dejaba porque decía, ¿para qué? No veía salida. Pero para Dios todo es posible, ¿no? En Él está la salida, en Él lo imposible lo hace posible. Amén. También quería leer por último, ya sí que sí, en Proverbios 28 al 13. Dice, el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que lo confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Amén. Lo que quería dejar en esta mañana, ¿no? Que nos arrepintamos de corazón, que el Señor, ¿no? Que como dice aquí el versículo, ¿no? Que alcanzaremos misericordia si nos arrepentimos de corazón. Que dejemos todo lo que nos agrada, que todo lo que desagrada a Dios, pero a nosotros nos agrada, porque aunque pensamos que hacemos las cosas bien, como he dicho antes, aparentemente muchas veces estamos aquí en la presencia del Señor creyendo que estamos agradando a Dios, pero no le agradamos de verdad. Te pido que si yo muchas veces estoy en la hora del remar, estoy en las comunidades, ¿no? Y en las comunidades se ve mucha crítica entre los compañeros, hay mucha crítica, ¿no? Que no deja avanzar a la gente, ¿no? A mí muchas veces, la crítica a veces es buena, pero cuando te critican por envidia, no, muchas veces te molesta, porque hay mucho espíritu de crítica, y en las iglesias hay mucho espíritu de crítica, y tenemos que apartarnos, ¿no? de todo lo que no agrada a Dios, de toda la crítica, de todo lo que no nos hace prosperar, no nos hace crecer, y que confiemos plenamente en Él. Amén. Amén. Quería acabar orando. Amén. Sí, Señor, te doy las gracias, Padre, Señor, por este día, Padre, Señor. Gracias por esta noche, Padre, Señor. Te doy las gracias, Señor, por el culto, Padre, Señor, que ha habido hoy, Señor. Te pido, Señor, por la palabra, Padre, Señor, que no caiga en saco roto, Padre, Señor, que la hayan podido entender, Padre, Señor, a pesar del Señor de que no me puedo explicar bien, Padre, Señor. Te pido, Señor, que haya entrado en sus corazones, Padre, Señor, que sea de bendición, Señor, para las personas que lo oyen, Señor, que lo hayan podido oír también a través de internet, Padre, Señor, que sea de bendición, Señor, para la gente, Señor, que tú le bendigas, Señor, a mis hermanos que están aquí, Señor, guárdale, bendíceles a la de regreso a casa, Padre, Señor, y nos acordamos, Señor, de los que no han podido venir hoy, Señor, que tú les guardes, Padre, Señor, en nombre de Jesús, amén, Señor. Amén.